ante los invitados sobre la mesa de justicia, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias. Manuel, todo en la Argentina pasa una semana y parece la prehistoria. A Bonadío lo sacaron de un plumazo. La primera dificultad que veo, o que presiento, es que uno quiere defender a la justicia como valor, como institución, por necesidad, por lógica, por espíritu democrático y republicano. Ahora, uno no está tan seguro si los jueces, los fiscales, quieren defenderse a sí mismos, si el Poder Judicial está haciendo, o buena parte del Poder Judicial está haciendo todo lo necesario para defenderse a sí mismo. Los jueces federales vienen de larga data, desde la servilleta de Corach en adelante, siendo objeto de todas las especulaciones, los rumores, y de pronto una causa convierte a un juez cuestionado en algunos otros expedientes en un héroe, porque quien lo victimiza es el poder. ¿Esto pasa hoy con Bonadío, por ejemplo? La verdad es que son estos héroes que surgen y desaparecen rápidamente, nos obligan a pensar a largo plazo en la necesidad de una transformación del Poder Judicial. Y también esta precariedad, esta debilidad que muchas veces el gobierno utiliza para defenestrar a determinados jueces cuando deciden investigar al poder, también es la consecuencia de la falta de atención en la conformación y las designaciones en el Poder Judicial. Me parece que esto solamente puede corregirse prestando mucha más atención al Poder Judicial y la gravedad de la situación también hace, digamos, una de las razones por las cuales no hay reacción es que siempre se apunta al largo plazo. Graciela. Yo creo que hay que distinguir entre los hombres y la institución. Y no tenemos que tener ningún tipo de duda respecto a qué institución queremos para el servicio de justicia. Y para el servicio de justicia tenemos que tener una institución que haya agarrado todo lo que la historia viene trayendo, que tome la Constitución y que se abrace a la Constitución. Doctor Sapsay. Sí, yo creo que el problema es fundamentalmente institucional. ¿Qué nos pasa que no logramos una justicia independiente? ¿Cómo se hace para tener un perfil de juez imparcial? ¿Y cómo se logra a su vez que esté desprovisto de todas las presiones y la unión que existe a veces también con los servicios de inteligencia? Ya hablamos, Gabriel, ya hablamos sobre tu libro. Bueno, ¿quiere derecho a réplica, señora Graciela Camaño? No, yo del primer peronismo rescato algo que para mí es súper trascendente, que es el proceso de inclusión. Bien. Que no tiene nada que ver con el proceso de inclusión que pretende hacernos creer el kirchnerismo, que es similar a la década del 40-50. A mí me parece que la Argentina tuvo dos procesos de inclusión muy importantes y que son rescatables. El primero lo hizo Hipólito Yrigoyen con los profesionales y las clases medias, los incluyó. Y el segundo gran proceso de inclusión lo hizo Juan Domingo Perón en la década del 40-50, cuando el salario del trabajador ocupaba el 50% del Producto Bruto Interno del país. Y me parece que en ese aspecto, que para mí es sustancial, porque hace al trabajo, a la pobreza, a la dignidad de las personas, no hace a lo institucional, me parece que en ese aspecto fue absolutamente diferente ese peronismo de Perón del peronismo, entre comillas, del kirchnerismo. Gabriel, el tuyo y el de Silvia son dos libros valientes. Valiente porque hay una anécdota que te pido que cuentes aquí. Ayudaste a salir del país al periodista que fue el primero que dio a conocer que había, digamos, que a Alberto Nisman le había pasado algo. Exactamente. A Damián Patcher. Damián Patcher, un periodista del Buenos Aires Herald, un medio oficialista, que en un momento tenía riesgo de su vida, temía mucho que algo le pasara por haber dado la información de la muerte de Nisman antes que oficialmente se dé. Entonces lo acompañamos a salir del país con Adrián Bono de Infobae. A partir de ese momento, Nisman, la muerte de Nisman se te vino como una catarata, me imagino. Fue todo muy rápido. La verdad que todo lo que pasó, uno escribe el libro para un poco recordar todo lo que fue pasando y también hay algo que falla en la justicia, que es la hipótesis del asesinato. Entonces uno ve que la justicia está investigando un supuesto suicidio
está investigando algo que le conviene al poder. Entonces uno como periodista dice, acá hay algo que está mal, acá hay algo que no se está Es cierto viendo. que la jueza no pudo entrar... El juez de Campos. El juez. Recordemos que no estaba la jueza que está Tenés ahora, que es razón. Palmagini, sino que estaba el juez de Campos, un amigo íntimo de Bernie. No- Llegó no media entró- hora antes que No entró Bernie. hasta que llegó Bernie. Llegó media hora antes que Bernie y no lo dejaron entrar. A los fines de esta mesa, después te sumo con Silvia para que sigamos profundizando tu libro y el de ella. Por favor, impactante, el otro día lo comentaba en la radio, cuando lo desplazan a Bonadío, lo que contaste de ese diálogo entre Francisco Paco Larcher, El segundo de inteligencia. el segundo de inteligencia, el hombre de confianza, puesto por Néstor Kirchner durante mucho tiempo con la presidenta de la Nación. Una confianza que ya estaba destruida en el momento que tienen esa conversación. En el libro se transcribe una supuesta conversación que tuvo Cristina con Larcher, que nos indica que Cristina pidió que se saque de encima al juez Bonadío, porque Bonadío tiene la causa Otesur, porque posiblemente ya se hablaba en ese momento que podía llamar a declarar a Máximo Kirchner. Entonces Cristina le indica a Larcher que se lo saque de encima. Larcher le dice que no lo entiende. Perdón, claro, que se lo saque de encima, ¿qué significaba? Se lo saca de encima, realmente no sabemos qué significa. Imaginamos que algún tipo de jugada Tu judicial. fuente te Fuente que también tiene reprodujo otros periodistas y que también reprodujeron esta conversación. No soy solamente la única persona que lo reproduce, fue reproducido varias veces anteriormente esta conversación. Y Larcher le dice, ¿qué quiere decir? Con Exactamente. sacárselo de encima. Y ella le dice, sáquemelo de encima. Usted entiende. Es una orden. Usted entiende. Usted entiende. Y Larcher dice, no, póngamelo por escrito. Y en ese momento le dice, Larcher le dice que no va a cargar con la culpa de sacarse a Bonadío, que no se va a meter con la justicia. ¿Sería por las buenas o por las malas? Digo, yo por eso preguntaba al principio, ¿qué nos conmueve a los argentinos? ¿Qué otra cosa debería pasar que sea tan evidente que el gobierno hoy puede sacar y poner jueces, puede acomodar las causas a conveniencia, puede armar una cámara ad hoc, tiene jueces en una cámara que le fallan a favor siempre? Bueno, el problema es además los jueces que la CIDE pone y que la CIDE saca. No solo los que saca, sino también los que pone. Y la cantidad de jueces que han puesto y los que pretenden poner, porque una cuestión sintomática del fin de ciclo también tiene que ver con cómo han avanzado, primero intentando avanzar sobre el Consejo de la Magistratura y ahora también estableciendo un régimen de subrogancia que establece un sistema paralelo al que establece la Constitución para la designación de jueces. Graciela, cuando se aprobó el régimen de subrogancia, ¿sabían que iba a ser así tan descarado, digamos, el reemplazo de los jueces por abogados de la matrícula que tienen como antecedente haber trabajado 13 años en una gomería? Sí, absolutamente, y además se planteó. Pero yo te dije al principio que es una cuestión histórica y una cuestión de constitución. Y es un lamentable retroceso. Nosotros estamos retrocediendo a las épocas del absolutismo, cuando el servicio de justicia estaba a disposición del rey y de los aristócratas. Entonces, en lugar de avanzar como ha avanzado el mundo occidental, el mundo, digamos, libre, hacia un servicio de justicia que realmente garantice la vida y los bienes de las personas, que tenga independencia para tener posibilidades de que todos, porque acá hay que entender algo, no es un problema del poder no tener un buen servicio de justicia. Cuando nosotros vemos cualquier acontecer en un barrio humilde de cualquiera de las provincias y le ponen un micrófono a esa persona que está teniendo ese acontecer, lo primero que dice es que quiere justicia. Sí. En todos los reportes de la televisión vos ves gente que dice justicia. ¿Qué es lo que quiere? Justicia. Esto es lo que nos está faltando como ciudadanos. Entonces, cuando se evalúa en estas mesas de intelectuales o de políticos a la justicia, parece como algo lejano, No. pero es algo que afecta la vida inmediata de las personas, afecta su vida, afecta sus bienes. Esa justicia tuvo una evolución a lo largo de la historia. Primero tenía que ver con el rey y con el aristócrata,
y defendía los intereses del rey y del Graciela, llevamos aristócrata. 32 años de democracia. No, supuestamente- pero más que Graciela, 32. Hemos retrocedido más, mi querido amigo. Hemos retrocedido por lo menos 3 siglos, porque nos están planteando, Pero y está lo bien. hicieron cuando vinieron con la reforma, cuando te vinieron a plantear a vos la necesidad de que el Consejo de la Magistratura fuera una votación popular, etcétera, y en el planteo teórico de quienes nos gobiernan, la justicia no es el contrapoder, la justicia no es el que tiene que juzgar el accionar de legisladores o de A lo que me Congreso refiero, yo y no, Poder acuerdo Ejecutivo. contigo. Lo que- Esa es la mentalidad de quienes Pero nos gobiernan. digo, no me iría a la época del rey, sino a las dictaduras. Claro, las pero dictaduras no, que no. hacen con el servicio de justicia. Pero pretenden decirnos que esto es el progresismo. Esto no es el progresismo. Daniel. Esto es años de atraso en el sistema democrático, en el sistema republicano y en el sistema de las libertades individuales. Daniel. Sí, a mí me parece gravísimo y creo además de todo que acá se produce ya un problema de escalada en la cooptación del Poder Judicial desde el año 2006. Con la primera reforma del Consejo de la Magistratura ya se da un total desequilibrio entre los representantes de los distintos sectores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Es decir, el Consejo de la Magistratura fue concebido para dar una mayor independencia al Poder Judicial. La independencia era la despartidización para posibilitar el control, inclusive con una administración del Poder Judicial que fuera absolutamente imparcial y equilibrada. Está Y bien, hemos llegado a pero algo siento que peor estamos- antes. Más profundo. Siento que estamos navegando en un terreno, más- puramente teórico. es más Acá se trata de un profundo. gobierno que ha avanzado, un gobierno que ha avanzado y las instituciones que han retrocedido, y la demostración es, esta es mi sensación, que siempre se puede estar peor. El kirchnerismo nos demuestra que siempre se puede estar peor y que si deciden ir por más, pueden ir por más. Nos están demostrando que hay un juez que decide investigar los negocios hoteleros de la familia Kirchner y lo sacan. Y tienen como cómplices a jueces, otros jueces. a jueces camaristas. No, y se premian O sea, a digo, jueces. acá hay nombres y apellidos. Acá hay nombres y apellidos. Y hay una Y impotencia. también casación. Pero también hay No un solamente relato, la Cámara y a de esto es lo que yo voy cuando digo la historia y cómo estamos atrasando. También hay un relato, porque por ejemplo se sientan en los programas de televisión y le dicen al conductor, vos también podés ser juez. Cuando vos le reclamás la ley de subrogancia, te dicen, cualquiera puede ser juez, porque hay que tener un criterio lógico. No, esa etapa la humanidad ya la superó. O sea, para ser juez se requiere idoneidad, se requiere tener la profesión, se requiere tener una expertise en el sistema judicial. O sea, se requiere mucho más que tener solamente una cabeza lógica. Con esta excusa de este progresismo que atrasa siglos, cuando los jueces respondían a los reyes, al poder y a la aristocracia, se pretende establecer todo un sistema jurídico para proteger ¿qué? Los negociados del poder. 400 causas que tienen los funcionarios públicos, la aristocracia del siglo XXI. Hoy parece que el poder judicial no tiene tanta justicia, pero sí defiende al poder, ¿no? Al poderoso. Hoy la justicia está como preparándose para defender la salida del kirchnerismo, para protegerla. Pero siempre un gobierno que sale busca blindarse lo máximo posible en el Poder Judicial. Lo que pasa es que lo que estamos asistiendo es una a exageración una grande. enormidad. Pero yo sí quería decir algo que me parece veo un par de herencias complicadas en lo que tiene que ver con la justicia. Una, la que mencionó Daniel, que tiene que ver con cómo se ha ampliado la influencia de los servicios de inteligencia en la conformación de la justicia federal. Sí, eso siempre Y la fue, otra, eso siempre fue, pero pero ahora- nunca tanto como hoy. Cadena de felicidad, Nunca tanto como hoy. financiamiento. Y la segunda cuestión que me parece importante y que tiene que ver con la visualización de la función del Poder Judicial y que es la destrucción de ciertas reglas comunes. Es decir, cuando hablamos del ejercicio de la función judicial o el ejercicio del periodismo, no es un tema de que están los nuestros y están los que están contra nosotros, sino que hay una presuposición, que es un diálogo, que son ciertas reglas de juego.
juego, a las cuales hay que ajustarse. Las decisiones judiciales tienen que ajustarse a esas reglas de juego. Me parece que un efecto muy nocivo ha sido este discurso que elimina este tipo de reglas de juego y que solamente ve a soldados propios y soldados enemigos en el terreno de la justicia. Lo he escuchado a la gente de la procuradora Gil Carbó. Es parte de una concepción en la cual el control no existe y que se ha hecho con todos los organismos de control. Inclusive hay acéfalos. En definitiva, no creen en la división de poderes. De ninguna manera, el poder es uno solo. Y el crear en la justicia un sector que se llama justicia legítima y que se reconoce como defensor de un proyecto nacional encabezado por la presidenta, ya habla de la no justicia. Se crea justicia legítima porque se sostiene que la justicia es una cueva de conservadores, del partido conservador. El relato de que cualquiera puede ser juez con un poco de lógica. Pero además hay otro blindaje. Hay un blindaje que el kirchnerismo se vino dando desde que reformó la reforma del Código Civil, donde quita la responsabilidad, la manda responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos y la manda a la órbita del poder administrativo de cada provincia. Cuando te dicta el 160 del año pasado, en donde todos los funcionarios que ocupan dirección, vos sabés que hoy tenemos directores en todas las empresas, les arman un blindaje de irresponsabilidad. O sea, cuando te vulneran, y vos lo planteaste con tanta claridad el día que lo debatimos, el tema de las declaraciones juradas, que vos tenías una visualización mucho más práctica en el pasado que cuando se democratizó la justicia. Se oscurecieron las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. O sea, este gobierno ha ido armando blindaje todo el tiempo, con decretos de necesidad de urgencia, con leyes. Ahora, vamos a decir algo también, y esto lo tiene que entender la sociedad. Las leyes requieren de mayorías en el Parlamento. Entonces, la sociedad tiene que aprender a votar. No puede darle el poder absoluto, porque cuando le da el poder absoluto a un grupo político, después no puede reclamar. La república se construye con un voto inteligente. Totalmente. Digo, la división de poderes depende también del voto inteligente. El tema da para mucho más. Esto va a terminar desembocando, porque a veces estas mesas terminan en una especie de impotencia del diagnóstico. Porque lo que hacemos es describirlas. Hace 12 años que venimos describiendo con asombro superlativo las maniobras del gobierno, y el gobierno se reirá ya de estas mesas. No, Pablo, pará. Acá tenés a un diputado y acá tenés a una diputada. Nosotros en el 2009, cuando logramos mayoría en la Cámara de Diputados, trabajamos denodadamente y logramos darle sanciones a algunos proyectos que quedaron en la media sanción. O sea, cuando el pueblo empodera bien, la representación lo usa el poder. El Consejo de la Magistratura lo modificamos, los decretos de necesidad de urgencia lo demostramos. No iba a pasar una factura a la minoría política. Acceso a la información pública. Donde quiero desembocar es que ya está Alejandro Katze para el diálogo final, es que justamente yo voy recomendando que googlee, ahí está Alejandro Katze en pantalla, googlee un conformismo populista. Googleelo. Si está viendo la televisión y está con alguna tablet, googleelo, léalo en el corte, en algún momento, vaya leyendo ese artículo, porque lo voy a transformar en eje para la conversación con Alejandro. ¿Qué significa? Significa también que a este nivel hemos arribado en conjunto, colectivamente hemos arribado a este estado de cosas, ¿no? Y no va a ser Mauricio Macri ni Daniel Scioli, que de estas cuestiones profundas, ni Sergio Massa o de la Sota, quienes nos van a quitar o nos van a sacar de este estadio colectivo social, ¿no? Les agradezco a los cuatro. El debate sigue, por supuesto. ¿Por qué sigue? Y porque ahora queremos saber si Rafecas ¿no? Rafecas va a investigar ¿no? Bueno, fue el que dijo que no había nada que investigar en la causa Nisman. Bueno, perdóname, la corrupción en el país, vos hacías un inventario cuando hiciste tu introducción, también se llevó al procurador, se llevó al juez que investigaba Vudú, o sea, se lleva todo por delante. El tema de la impunidad de la corrupción es una de las asignaturas pendientes para lo que se viene. Gracias, Daniel.